Yo también, pero tarde, muy tarde. Muy bien, queridos, muchas gracias por la oportunidad una vez más de estar aquí con vosotros. Y también es verdad que tuvimos ausentes por un largo periodo también de nuestro viaje, pero estamos contentos de poder estar en casa una vez más y poder estar en esta mañana también compartiendo con vosotros. Si tenemos la presentación, vamos a ver. Muy bien. Quiero compartir hoy con vosotros este tema, lecciones de un naufragio espiritual. ¿Vosotros reconocéis esta imagen? Es el Titanic, ¿no? Está ahí. Vieron que se pueden observar, es una foto, es una imagen original. No he cambiado, no he buscado algo nuevo o bonito como tenemos hoy, muy transformado en internet. He buscado una foto original del el propio navío como era en su tiempo. Vosotros se acordáis que en el día 14 de abril del año 1912 ha acontecido uno de los mayores desastres de nuestra historia. Es interesante pensar que este navío, cuando comenzó su jornada, apenas 5 días antes, en el día 9 de abril, comienza su viaje, que ha sido en su tiempo el mayor crucero del mundo, el más importante, el más lujoso, el más caro, el mejor que se podría construir, y llegó tan fuerte a su tiempo que se decía que ese navío no podría nunca ser destruido. Es muy interesante. Pero cuenta la historia que simplemente 5 días después de su primer viaje, a las 11 horas y 40 minutos, en el medio del Atlántico, este gran navío se choca con un iceberg y se derrumba completamente. Este navío, que lo decía o no, insumergible, acaba de ser destruido en no más 5 días. No más 5 días. Dice la historia que en este día, este barco ha recibido nada más 14 advertencias contra los icebergs. 14 advertencias, ninguno lo ha escuchado. Dice que 6 de estas advertencias recibieron exactamente algunas horas antes del naufragio. Y dice que el Titanic estaba equipado con algunas cosas. Y era tan fuerte la confianza que la gente tenía en el Titanic, ¿Titanic o Titanic? Titanic, muy bien. Y dice que la gente, cuando chocó y separó el barco, había entonces allí los barcos salvavidas, y dice que la gente confiaba tanto, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y no subían en los barcos. Y la verdad es que habían pocos, habían muy pocos. Y en este día se murieron cerca de 1,550 personas murieron en este día. Y cuando nosotros miramos esta foto, me recuerda una palabra muy fuerte, y que hablamos en esta mañana ya un poquito, la palabra orgullo. Este barco es la historia del orgullo y del fin que puede tomar cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Quizás tú podrías pensar, ¿qué decisiones ha tomado este capitán para naufragar aquello que no podría ser naufragado? Imagina cómo se quedó, imagina su mente, imagina lo que ha pasado, imagina cuántas advertencias le ha dejado pasar. Y podríamos decir que locamente ha actuado este capitán o la persona que estaba en el comando en este día. Y quizás podríamos pensar, y dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, es el orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Queridos, quiero invitarles a abrir en 2 de Crónicas, capítulo 14. Vamos a leer 3 capítulos, no vamos a leer exactamente todos, pero quiero contar en estos 3 capítulos la historia de un naufragio espiritual. La historia de una persona que también ha actuado locamente en su vida. Y quizás podamos sacar algunas lecciones espirituales para nuestra vida
para que no caigamos en un naufragio espiritual. Segunda de Crónicas, capítulo 14, a partir de 14, 15, 16. Vamos ler a história, pode passar, Uri. Vamos ler a história de um rei que se llama Asa. E para darnos um pouco de contexto, o livro de Crônicas, tanto o 1 como o 2, na Bíblia hebrea era solamente um livro. E nada mais é a história de los reis de Judá, de la descendência de Davi. E muito provavelmente tenha sido escrito por el escriba Esdras. Y Esdras escribió estos libros, mas ao fim del exilio en Babilonia, para que el pueblo pudiera darse cuenta de toda la historia. Si te lees a partir de Primera de Crónicas, vas a ver la genealogía desde Adán y hasta el final de Segunda Crónicas, el fin del cautiverio en Babilonia. Este es el objetivo de Esdras ao escrever esta historia. Y ahí vamos a encontrar en Segunda de Crónicas la historia de este rey llamado Asa. Asa ha sido el segundo rey después de Salomón. O sea, Salomón ha sido su bisnieto, ¿no? Su nieto, perdón. Salomón estaba ahí, lo conocía, quizás podría terlo visto. La gente aún quizás existía en ese tiempo y habían conocido todas las historias que había pasado con el pueblo de Dios. Y ahí viene este rey que se llama Asa. Vamos a leer capítulo 14, 2 versículos. Vamos ler 2 versículos sobre la historia de Asa. Dice 14, versículo 2. Y hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Asa ha comenzado muy bien su vida. Comenzó bien, ha buscado al Señor. Dice el versículo 7, sigue conmigo. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y bajas, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz y de todas las partes, y edificaron pues y fueron prosperados. Puedes marcar ahí en tu Biblia si quieres 2 palabras, paz y prosperidad. Asa había comenzado bien, había buscado al Señor, estaba caminando, construyendo el reino, haciendo algo muy bueno y había paz y prosperidad. Ojo, aquí tienes que tener en cuenta cómo es bueno cuando nuestra vida está caminando en paz y prosperidad, ¿sí o no? Estamos en la iglesia, viviendo con el Señor, la familia está creciendo, estamos caminando bien en la escuela, Dios nos ha dado un trabajo, todo va bien en nuestro camino, tenemos paz, tenemos dinero, tenemos la cuenta bien, podemos hacer nuestro viaje y entonces estamos bien. Señor tiene prosperado nuestro camino, es así que muchas veces nosotros pensamos. Pero fíjate el versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. Y ahí haga la cuenta para no perderse. Y de Judá habían 300,000. Y de Benjamín 280,000. ¿Cuántos son? 580,000. ¿Está ahí la cuenta? Y traían escudos y tesanos arcos todos los hombres diestros. Ahora fíjate en el versículo 9, algo muy importante y clave en la historia de este rey Asa. Y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército que dice 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Ojo, no es Maresa, es Maresa. Pensamos que venía a Cataluña. No, es Maresa. Ahora fíjate bien, qué interesante pensar sobre eso. 1,000,000 de hombres más 300,000 carros. Yo te hago la pregunta, solo parando aquí. ¿Tú crees que con 580,000 podrás vencer solo levando escudos y una espada? Son 2 por 1 la cuenta. Fuera todos los carros de batalla. Yo te pregunto, ¿es posible vencer esta guerra? Seguimos el versículo 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sephatá, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerzas,
Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Marca eso en tu Biblia, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Fíjate qué interesante en este texto miramos cómo llega un momento clave de la vida de Asa, una batalla imposible de ser vencida. Y dice que Asa, que buscaba a Dios, fíjate bien, dice, se apoyó en Dios como un sustento, como un soporte, como un alicerce que pudiera sostenerlo en el medio de esta guerra. Asa se apoyó en Dios. Yo te pregunto, cuando nosotros pasamos por batallas en nuestras vidas, ¿es donde debemos apoyarnos, sí o no? Yo creo que está muy claro. Pero la batalla era imposible de ser vencida. Pero dice la historia, y no puedo leer todos los detalles, dice la historia que Jehová, el versículo 12, deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y ellos vencieron la batalla. Fíjate qué poderoso ha sido esta victoria. Una vez más, el Señor de manera milagrosa vence esa batalla. Esta batalla que era imposible. Y ahí podemos ilustrar eso como cualquier tipo de batalla en nuestra propia vida. Sea una lucha de trabajo, sea de salud, sea lo que sea, el Señor lo puede con todas estas cosas. Pero ¿cuál fue la clave? Asa buscaba a Dios y Asa se apoyó en Dios. Y había paz y prosperidad. Pero sigue conmigo algo que va a cambiar bastante a partir del versículo. Dice el capítulo 15, no voy a leer, dice el capítulo 15 que Asa pasó por un tiempo difícil también. Ha venido el profeta Azarías y ha hablado la palabra del Señor y dice que Asa una vez más confió en el Señor. Fíjate el capítulo 15, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Isso é um paralelo com 1 Coríntios 15, 58, quando diz que a obra en el Senhor não é vano. E fíjate que é o mesmo contexto, é um paralelo deste texto. Há recompensa sempre em vuestra obra. E diz que Asa, uma vez mais, cobrou ânimo, em versículo 8, diz que cobrou ânimo e realmente limpiou todos os ídolos que havia em su reino. Ele realmente renovou a confiança no Senhor. Fíjate en el versículo 12, capítulo 15, versículo 12. Estamos pasando por la historia. Entonces prometieron solemnemente que, marca en tu Biblia también, buscarían a Jehová, Dios de su Padre, de todo su corazón y de toda su alma. Ahí llegamos en un momento clave que ya voy a compartir. Marca capítulo 15, versículo 12. Y aún más, este rey Asa ha sido pero tan fiel a Dios, que no solamente ha buscado a Dios, ha sido un ejemplo para su pueblo, ha hecho una ley que decía que todo el pueblo debería buscar a Dios y todo el pueblo aceptó eso, sino que Asa también ha sido un ejemplo en su propia casa. Dice que su abuela, en el texto dice madre, pero la traducción correcta sería su abuela, Maaca, a partir del versículo 16, dice que ella tenía también escondido en su casa. Imagina, en la casa de este rey tenía ahí una estatua de acera, una imagen. Y dice que Asa destruyó la imagen y desmenuzó y la quemó. Fíjate qué interesante. Ahora va conmigo hasta el versículo 17. ¿Estás conmigo? Capítulo 15, versículo 17. Marca en tu Biblia también este versículo. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque, y ahí puedes marcar, el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Fue perfecto en todos sus días. Paramos aqui uma vez mais. Que poderias imaginar tu quando miravas aquela foto daquele grande navio, el Titanic, e pudieras dizer deste navio, este navio es que perfecto. No se puede naufragar, fuerte, lujoso, imposible, con toda tecnología del mundo.
Perfecto. Ya me gustaría escuchar este elogio, ¿sí o no? ¿Ya pensaron sobre eso? Dios ha dicho sobre Asa, su corazón era ¿qué? Perfecto, insumergible delante del Señor. Fíjate el versículo 18, trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, ha traído dinero, sus recursos ha dedicado al Señor. Marca el versículo 18 también en tu Biblia. Queridos, qué poderoso poder llegar a recibir este elogio del Señor. Una persona que tenía el corazón perfecto delante de Dios. Y aquí llegamos a nuestro contexto y aquí vamos a la parte final de nuestro tiempo de mensaje en esta semana. Cuando nosotros miramos este ciclo, vamos a mirar hoy la historia de lo que ha pasado con todos los reyes. Los reyes obedecían a Dios, los reyes buscaban a Dios, recibían la bendición de Dios, pero venía que el gran problema, el orgullo, eran perfectos delante de Dios. Todo le iba bien. Y por causa de este orgullo los conducían a desobediencia. Venía la disciplina del Señor, el arrepentimiento, algunas veces, no todas, pero algunas veces. Y Dios una vez más, cuando comenzaba a obedecer, lo obedecía al Señor y los prosperaba una vez más. Ahora yo te pregunto, eso quizás puede ser el ciclo de disciplina en Segunda de Crónicas. ¿Se recuerdan de algún libro de la Biblia cuando vemos este ciclo? ¿Qué libro recordamos en la Biblia? Jueces. El mismo ciclo que ha pasado con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿es la historia de tu vida? Es la historia de mi vida, yo te puedo asegurar. Es la historia de mi vida. Porque queremos la paz, queremos la prosperidad, buscamos esa santidad delante de Dios, buscamos apoyarnos en el Señor, pero qué interesante, cuando todo nos va bien, parece que resbalamos en el mismo problema, el problema del orgullo, y vamos a ver una historia, la historia del fin, el restante de la vida de Asa. Fíjate al final del capítulo 15, dice en el versículo 19, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Y queridos, en esta mañana quiero compartir con vosotros rápidamente sobre este tema. Puede pasar, Uri. Gracias. El tema que quiero decir es que el orgullo parece insignificante, pero ignorarlo puede causar un gran desastre, un naufragio espiritual en nuestra vida. El orgullo parece insignificante, pero ignorarlo puede causar un gran desastre, un naufragio espiritual. Paramos aquí. ¿Tienes orgullo en tu vida? ¿O es solamente yo que tengo orgullo en mi vida? Tenemos todos esta gran dificultad de tenermos orgullo. Y quiero mirar con vosotros en este último capítulo, el capítulo 16. Quiero mirar contigo 5 lecciones para evitar un naufragio espiritual. ¿Estás conmigo? ¿Estás siguiendo la historia? Leemos el 14, el 15 y ahora vamos a terminar en el capítulo 16 y vamos a ver estas 5 lecciones de lo que va a pasar con este rey Asa. Voy a leer rápidamente el capítulo con algunos contextos y después vamos a ver estas 5 lecciones. Versículo 1, capítulo 16 dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel. ¿Se acuerdan que el reino había dividido? ¿Quién era el reino de Israel? Eran sus hermanos. Eran sus hermanos. Contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Ahí paramos un poquito. ¿Sabe qué estaba pasando? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo del norte miraba que Asa todo lo que hacía prosperaba. ¡Hey! ¿Escucharon? Asa había vencido una batalla contra 1.000.000 de hombres. Yo me voy para allá. Vamos a cambiar de región. Yo voy allí a adorar a Dios verdadero porque es nuestro Dios también. Pero ¿sabe qué pasó con el rey de Israel? Estaba orgulloso y dice, eso no puede pasar. Tenemos nuestros dioses aquí. Vamos a fortificar, vamos a impedir que la gente pueda pasar al pueblo de Judá y ir y adorar a Dios allí en Jerusalén. Fíjate el versículo 2, ahora comenzamos el naufragio. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Mira qué maravillosa idea. Sacó de las cosas de Dios.
recursos. Sacó de suyo también, pero voy a coger un poquito de la casa de Dios. Fíjate que había traído recursos a la casa de Dios. Y ahí comienza el naufragio. Cuando nosotros comenzamos a sacar lo que es de Dios para intentar solucionar nuestros problemas, nuestras luchas en nuestra vida. Y envió a Ben-Hadad, el rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como hubo en tu padre y mi padre. Y aquí que yo te envío esta plata, este oro, para que vengas y deshaga la alianza que tenías con Baasa. Fíjate qué interesante. Yo digo, quiere decir que ahora llegamos ahí una persona que era perfecto delante de Dios y comienza a hablar con otro y dice: mira, tú tienes una alianza con el rey Baasa. No, mira, yo te doy plata, yo te doy dinero, oro, y tú cortas esta alianza. Fíjate qué bueno, ¿no? Qué bueno cuando el creyente hace eso, ¿no? Es el mensajero del propio diablo, no el mensajero de Dios. Deshace tu alianza. Si tú has dado tu palabra, no pasa nada. Si has dado tu palabra, a ver, todos fallan hoy en día, ¿sí o no? Qué malo, ¿no? Este rey que tenía un corazón perfecto delante de Dios. Y dice la historia que el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, consintió con él, aceptó el dinero, y Siria estaba al norte de Israel, Judá al sur de Israel, y Siria comenzó a hacer guerra. ¿Sabe qué ha hecho Baasa, el rey de Judá? Dice: mira, vamos a parar la construcción en el sur porque tenemos que defender el norte de nuestro país. Y dice que pasó exactamente eso. Aparentemente, un éxito la estrategia de Asa. Y dice que Asa fue tan experto en esta historia que los materiales que el rey Baasa había dejado, lo juntó y utilizó eso para construir también otras ciudades de su propio lado. Qué éxito, ¿no? Ha ido todo bien. Una vez más, una gran victoria de este gran rey con corazón perfecto delante de Dios. Fíjate conmigo, capítulo 16, versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Fíjate, él había confiado en Dios. Se apoyó en Dios para vencer 1,000,000 de soldados, pero para una pequeña desavenza con su hermano, el pueblo de Israel, no se apoyó en Dios. Una pequeña desavenza política, no se apoyó en Dios y no se apoyó en él. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Siria eran los enemigos. Asa había hecho un acuerdo con el propio enemigo para vencer a su hermano. Por cuanto los etíopes, los de Siria han escapado en tus manos. Y los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros, con mucha gente a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Dios ya había dado el decreto a Asa. Fíjate el versículo 9, tenemos ahí una marca importante hacerlo. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto. Puedes hacer un puente con tu Biblia. Corazón perfecto, capítulo 15, versículo 17, un puente al versículo 9 del capítulo 16. Porque Dios está peleando a favor de los que tienen un corazón perfecto delante de Dios. Y ahí está el versículo más importante del libro de Segunda de Crónicas, de la historia que queremos contar, que dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante te habrá más guerra contra ti. Había paz, había prosperidad. Él estaba caminando, había luchas, había grandes desafíos. Venceron a 1,000,000 de soldados, venceron a 300 carros, venceron hombres a caballo. Pero en un momento, el orgullo de Asa, al pensar que podría solucionar este problema sin apoyarse en Dios. Fíjate lo que dice Dios. Esta palabra locamente, la traducción de ella es tonto. Has sido tonto. Has confiado en Dios para vencer 1,300,000 personas, pero no te has apoyado
para vencer una desavenza política, un problema de relación con tu hermano. ¿Sabe qué? Vamos a hablar sobre eso daqui a poco, pronto, de que muchas veces en las grandes batallas nosotros somos muy fieles, pero en las pequeñas nosotros resbalamos. Fíjate el versículo 10, entonces se enojó Asa contra el vidente, aquí dice el profeta, y lo echó en la cárcel porque se encolarizó grandemente. ¿Por qué se encolarizó? Si era un profeta de Dios. Una vez más, el orgullo, advertencias, 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 pero no fue suficiente. Y dice que a tal punto que oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Sabe quiénes eran estos algunos del pueblo? Es cuando llega aquel pastor, llega a tu pie y dice, hermano, no estás caminando bien en este camino. ¿Qué va? ¿Quién eres tú para darme consejo? Y entonces ven otro amigo creyente y te dice, hermano, esta es una mala decisión, cuidado. El pueblo que estaba siendo fiel a Dios, que se apoyaba en Dios, comenzó a decir, Asa, no está bien lo que has hecho. Cárcel para ti, cárcel para ti. Y así procedió Asa, rechazando completamente el mensaje de Dios. Pero vamos al final de la historia de Asa. Mas he aquí que los hechos de Asa, primeros y posteriores, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, ¿qué dice? ¿Qué dice? No buscó a Dios. Asa comenzó buscando a Dios y decretó eso en el gobierno. Después Dios dice, has tenido un corazón perfecto delante de mí. Tercero, ha traído los recursos a casa de Jehová. ¿Cómo comenzó la queda? Sacado el dinero de la casa de Jehová. Ha procedido locamente, el contrario de un corazón perfecto, ha sido tonto. Y por último, ¿qué ha hecho? No buscó a Dios. Queridos, quero compartir contigo 5 lecciones de esta historia, de este naufragio, de este rey que tenía o qué, un corazón perfecto. Primera lección para evitar un naufragio espiritual en nuestra vida. La fe en Dios debe ser renovada. Queridos, la fe de ayer no nos dará la confianza para hoy y para mañana. El éxito de ayer en tu vida no es garantía de victoria mañana. Asa confió en Dios para vencer los etíopes, un gran problema, pero no confió en Dios para su desavenza política con su hermano, el rey de Israel. Ahora fíjate qué interesante. Nosotros como creyentes frecuentemente nos portamos peor en las pequeñas pruebas de la vida do que en las grandes pruebas de la vida. ¿Sí o no? Cuando pasamos por una gran enfermedad, y ojalá no estemos en esta situación, pero cuando pasamos por una gran enfermedad, un cáncer, la muerte de alguien de manera inesperada, nuestro corazón se deshace. Y en este momento miramos que nuestro trabajo, nuestro coche, tu cuenta en banco, no vale de nada. Y entonces, ¿qué haces? Te prostras delante de Dios y busca a Dios, humilde. Abre tu Biblia, lees la Biblia como nunca has leído, ora como nunca has orado, Señor. Buscamos a Dios para vencer las batallas imposibles. Pero cuando nos pasa una lucha en nuestra vida, una desavenza de relacionamiento contra un hermano, contra tu esposo, tu esposa, tu hijo, contra tu pastor, contra alguien de la iglesia que no te ha saludado, se ha portado mal, ha dado mal ejemplo. ¿Qué hacemos? Nos prostramos delante de Dios también, buscamos al Señor, oramos al Señor con el mismo fervor. No. Nosotros pensamos que podemos vencer. El Señor ya ha actuado en el pasado, va a actuar hoy también. La fe en Dios debe ser renovada cada día. Queridos, cada lucha, cada prueba en nuestra vida, nosotros debemos buscar a Dios. La fe de ayer para vencer esta batalla tiene que ser renovada para esta fe en este día.
Y no importa si la fe de ayer fue para una grande lucha, para hoy también necesitamos de la misma fe, de la misma batalla, de buscar al Señor de la misma manera. Porque la oración de ayer fue para la necesidad de ayer, pero hoy necesitamos otra cosa. Fíjate lo que dice Dios, que su misericordia se renueva cada día, si no, estaríamos completamente consumidos. ¿Por qué? Si el Señor renova su misericordia, ¿cómo puedo pensar yo que con la fe de ayer puedo vencer la batalla de hoy? La fe debe ser renovada cada día. Segunda lección. Segunda lección. La presencia de Dios debe ser recordada. La severidad de la prueba no es más importante que la presencia de Dios. Fíjate bien, nosotros comenzamos a pensar sobre la lucha. Fíjate lo que ha pasado con Asa. Asa venció 1.000.000 de personas y 300.000 carros. Pero cuando fue para buscar una otra batalla pequeña, no buscó la presencia de Dios. ¿Sabe qué eso nos enseña? Eso nos enseña que el tamaño de la prueba no es el más importante. El más importante es si tienes la presencia de Dios en tu vida o no. La prueba de ayer puede ser vencido porque Dios estaba presente, porque Dios manda, porque Dios tiene un plan, porque Dios está en el control. Pero si la presencia de Dios no está para esta pequeña prueba, te vas a naufragar. Y es interesante pensar que este rey grande, que tenía un corazón perfecto, llegó al punto de hacer una alianza con el propio enemigo para luchar contra su hermano. ¿Hacemos eso también? No buscamos a Dios. Queridos, no importa el problema de tu prueba, no importa si tu prueba es grande o pequeña, lo que importa es la presencia de Dios en tu vida. Cuando Moisés fue a enfrentar al rey del Egipto y ha dado todas las excusas para no ir y luchar y sacar el pueblo de Israel, el pueblo hebreo de Egipto. ¿Sabe qué dijo el Señor para Moisés? Él dice: Moisés, no importa si tú no sabes hablar, si tú no entiendes el idioma, si tú eres pequeño, si tú eres flaco, lo que importa es que yo estaré contigo. Dios no dice: tú tienes muchos dones, tú hablas muy bien, tú vas a ser... No, Él dice: yo estoy contigo. Así que no importa tus características, tus dones, tus capacidades. Lo que importa es la presencia de Dios. ¿Tienes Dios en tu vida? Porque llegó un momento en que Asa desistió de esta presencia de Dios. La presencia de Dios se demuestra en nuestro caminar cerca de la palabra y de un corazón rendido a Él. Queridos, para las pequeñas batallas de nuestra vida, utilizamos también la palabra de Dios. Buscamos a Dios, oramos a Dios, no importa el problema, no importa el tamaño de la prueba, importa la presencia de Dios en tu propia vida. Tercera lección, la senda. Yo puse senda, pero ahí podría ser camino, pero yo quería quedar o aliterado un poquito más perfecto. La senda de Dios debe ser respetable. El camino de Dios debe ser respetable. ¿Qué quiero decir con esto, queridos? Que hacer bien, quiero decir que hacer bien también es hacer de la manera correcta. Fíjate lo que pasó con Asa. Asa quería hacer una alianza con el enemigo y para hacer esta alianza, ¿qué ha hecho él? Tuvo que poner recursos. ¿Dónde sacó los recursos? ¿Dónde sacó los recursos? De su bolsillo, de sus ahorros. No, ¿qué ha hecho? Ha sacado de lo que era del Señor. Pero Michael, tú no lo sabes, estoy pasando por una crisis económica tan grande. No puedo ser fiel con el Señor me perdona, el Señor sabe de mis necesidades. No es fácil. Ese es un pequeño ejemplo, pero eso en nuestra vida. Muchas veces queremos hacer la cosa correcta de la manera incorrecta. Y Asa quería hacer la cosa correcta, quizás él quería evitar este ir y venir de personas. Mira, si vienes para mi lado, pero si vas a quedar ahí, quedas ahí. Pero ¿qué ha hecho él? A intentar corregir un problema, ha actuado mal, ha hecho una mala alianza, ha sacado los recursos que no eran suyos. Hacer la cosa bien también es importante. Hacer la cosa correcta de la manera incorrecta
también es incorrecta. Y Asa ha hecho el camino de Dios, pero de la manera incorrecta. Y queridos, cuando nosotros caminamos con el Señor, no es solamente caminar y hacer aquilo que el Señor quiere que nos haga. Nosotros necesitamos tener un corazón correcto de la manera como nosotros caminamos. Tomó los tesoros para utilizar en su propio beneficio. Convenció al rey de Siria a romper una alianza con Israel, con sus propios hermanos. Y aunque tuvo éxito, no significa que ha actuado bien. Fíjate lo que te voy a decir. 5 minutos de una mala decisión pueden poner abajo 40 años de un buen testimonio. 5 minutos de una mala decisión pueden abrir camino a 40 años de terribles consecuencias. Pero también 5 minutos de una buena decisión te pueden traer paz, prosperidad y un sueño profundo cada noche cuando vas a dormir. Nuestro testimonio también es importante. Y vencer simplesmente por vencer no es un gran beneficio. Necesitamos caminar ao lado de Dios, pero de la manera que Dios quiere, de una manera respetable, respetando su palabra con un buen testimonio. Cuarta lección, estamos casi acabando. Cuarta lección. Dice, la disciplina de Dios debe ser recibida. Cuando nosotros llegamos al final del versículo 9, capítulo 16, versículo 9, dice, Asa ha procedido de manera loca, tonta. Y fíjate el versículo 10, entonces se enojó Asa contra el vidente, contra el profeta, y lo echó a la cárcel. Y todos los pueblos, todas las personas del pueblo que eran piadosas, también lo echó en la cárcel. Fíjate, queridos, me salió el portugués, ¿no? Rechazar el mensajero de Dios es el mismo que rechazar el mensaje de Dios. Y quizás no se tenga quedado claro en tu vida, muchas veces nos pasa así, ¿no? Viene alguien que nos llama la atención, que nos pone en perspectiva, pero como ha sido una persona que no me gusta, que no me cae bien, no recibo este mensaje. ¿Sí o no? Ah, pero cuando es este pastor, que es este mi amigo, que me conoce, vale, porque, pues es verdad, tiene razón. Pero de este no. Pero fíjate bien, el pueblo de Israel una y otra vez rechazó el mensajero de Dios. Aunque decía, nosotros servimos a Dios. Pero rechazar el mensajero de Dios es el mismo que rechazar el mensaje de Dios. Y eso nos recuerda claramente que la disciplina de Dios debe ser recibida. Dice Hebreos capítulo 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo lo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, ojo, dice soportáis. Dios no dice que la disciplina es guay, que es bueno, que nos divertimos. Él le dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El Señor nos ama, pero necesitamos recibir la disciplina de Dios cada día en nuestra vida. Y no es porque estamos bien, paz, prosperidad, lujoso, que no necesitamos recibir. Cada día necesitamos también recibir y rendir cuentas a Dios de nuestra vida. Pero para terminar, la última lección, y acabamos nuestro tiempo. La última lección dice, la relación con Dios debe ser restaurada. Y aquí quiero terminar con algo muy interesante. Fíjate, a partir del versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, que dice, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en el ataúd, el cual llenaron de perfume diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Sabe, queridos, al final de la vida de Asa,
Este rey, dice la historia, que el pueblo prefirió honrar a este rey por sus casi 39 años de buscar a Dios, de se apoyar en Dios, de vivir un buen testimonio. El pueblo pensó que sería mejor honrar todos esos 39 años de que poner abajo todo su testimonio, y le honró al final de su vida. A pesar de sus fallas, el rey Asa y de sus errores cometidos en contra de gente piedosa, el pueblo pensó que no debería pasar por alto casi 40 años de fidelidad y de un buen reinado. Pero en el último momento de su vida, Asa tuvo la oportunidad de tener su relación restaurada con el Señor. Pero fíjate lo que dice: no buscó a Jehová, sino buscó a ¿quién? ¿Qué dice ahí? Los médicos. Y fíjate, cuando pasamos por una necesidad, no es problema buscar los médicos, tenemos que buscar los médicos. Pero aquí esta palabra médicos, aquí en la Biblia, no son los médicos de hoy, no son aquellos médicos que vienen con hierbas, con medicación, que nos dan un tratamiento. Estos médicos que se refiere aquí en este texto eran brujos egipcios que en aquel tiempo se llamaban o se la traducían por los médicos. Y dice que hacían hechizos para intentar sacar todo el mal que le había sobre él y todas las cosas que no le daban bien, intentándole curarle a su vida. Y dice que Asa buscó a brujos, buscó el diablo para sanar su vida en este momento. Ahora fíjate bien, ¿sabe lo que significa el nombre Asa? Y aquí está la gran ironía del orgullo. Asa significa sanador, curador. En el peor momento de su vida, quizás en el último aliento, Dios le estaba dando una oportunidad de restaurar su corazón para el Señor. De decir: Señor, perdóname. Señor, quiero caminar contigo. Señor, he hecho mal, he actuado mal, he dejado de apoyarme en ti, pero por favor, perdona mi vida. Yo quiero buscarte en este momento. Y Asa tuvo la oportunidad de restaurar su corazón. ¿Pero qué ha hecho? Que su nombre significaba curador, sanador, no buscó la curación de Dios. No buscó restaurar su relación con el Señor, pero aún así Dios al final le honró. ¿Sabe qué, queridos? Dice Charles Spurgeon: oh hermanos, no solo queremos ir al cielo, sino que deseamos disfrutar de un cielo en el camino para el propio cielo. ¿Es verdad? ¿Quién quiere pasar por luchas? ¿Quién quiere pasar por pruebas? ¿Quién quiere alejarse del Señor? Sufrir grande necesidad, alejarse de la iglesia después de tantos años sirviendo a Dios. ¿Por qué? Todos queremos llegar al cielo, pero queremos llegar bien, ¿sí o no? Todos queremos esta bendición, pero no queremos sufrir tanto. Pero para eso, mis hermanos, necesitamos recordar de algo muy importante. Y quiero concluir con eso. ¿Qué advertencias Dios te ha dado hoy en tu vida? ¿Qué cosas que estás dejando de apoyarse en el Señor? ¿Qué advertencias estás dejando de personas que Dios está trayendo en tu vida en este momento, en este tiempo que tú estás, diciendo: cuida, aquí está mal, por este camino no está bien, cambia, restaura tu vida, busca a Dios? ¿Qué va? Pero esta persona no me gusta. ¿Qué va? Esto que está pasando conmigo es por otra razón. ¿Cuántas advertencias estamos dejando? Estamos haciendo nuestro corazón duro para Dios, igual que Asa ha dejado de apoyarse en el Señor. ¿Cuáles acciones que están te alejando del camino de Dios y que hoy necesita cambiar en el Señor? Incluso un hombre perfecto puede caer en el resbaladizo error del orgullo. Yo te quiero preguntar: ¿estás cerca del orgullo en este momento? ¿Estás luchando con cosas en tu vida que necesitas rendirte al Señor? Ojo, cuidado la advertencia. El iceberg está aquí, está a tu frente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero queremos concluir con esta frase. Esta no es la frase del rey Asa
Asa no escribió esta frase y no está escrito en ningún libro de su historia. Pero yo creo que si Asa estuviera aquí ahora y pudiera darte un consejo, recordando su vida, él le diría eso. Incluso un hombre perfecto puede caer en el resbaladizo error del orgullo. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Baja tu cabeza. Vamos a orar en este momento. Padre querido, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tenermos el registro de la historia de un hombre que tuvo un corazón perfecto delante de ti, Señor. Que te buscó, que se apoyó en ti, Señor. Que ha vencido grandes batallas, Señor, cuando estaba mirándote a ti, Señor, y no mirando lo que estaba a su vuelta, Señor. Porque ha sido humilde, porque ha dedicado también, Señor, sus recursos a ti, su vida. Todo lo que tenía era tuyo, Señor. Pero, Señor, también vemos en su vida que ha dejado las advertencias una y otra vez. No te ha buscado, Señor, para aquellas pequeñas cosas en nuestra vida, las pequeñas luchas de nuestra vida, Señor. Oh Dios, ayúdanos para que nuestro orgullo, al pensar, Señor, de que la fe que hemos tenido en el pasado, el servicio que hemos tenido a ti en el pasado, pueden quizás de alguna manera compensar este tiempo. Señor, que podamos recordar, Señor, que necesitamos cada día, mientras estamos en este mundo, Señor, luchando contra el enemigo, contra el mundo, contra nuestra propia carne, podamos exatamente como tus misericórdias que se renovam, que nuestra fe puede se renovar cada día. Que cada día vengamos a buscarte, que cada día vengamos a seguir sirviéndote, Señor, no dejando espacio, no caminando, Señor, no navegando cerca del pecado, sino lejos, Señor, escuchando cada día las advertencias, las artimañas del enemigo, Señor, las trampas del enemigo. Señor, permita que podamos recibir también tu mensaje, Señor, tus palabras de advertencias, sea de quien sea, Señor, para que podamos caminar con un corazón perfecto, un corazón irreprensible delante de ti. Señor, gracias porque tú renueva, Señor, y tú nos dispone cada día, Señor, a poder restaurar, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida no sea la historia de un naufragio espiritual, sino que podamos llegar bien a este puerto seguro que es la eternidad a tu lado. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Gaby,